Bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Estamos en nuestra asignatura de Teología del Antiguo Testamento. Hoy es nuestra cuarta clase. Entonces vamos a continuar con un tema que hemos venido tratando con otro profesor las tres clases anteriores, que es el tema de la autorrevelación de Dios. Lo primero que quiero hacer hoy es un repaso, porque como hemos venido tratando el tema de forma tan amplia, hoy lo que quiero hacer es hacer este repaso y pasar a unos puntos ya más detallados sobre la autorrevelación de Dios para después poder seguir moviéndonos en el campo de la teología del Antiguo Testamento. Si bien recuerdan, Deuteronomio 29:29 es el que nos da el piso para algo que he querido llamar en la clase de hoy la teología del secreto. Podemos ver en nuestra pantalla que ahí dice teología del secreto, Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29? Leámoslo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El fundamento que da este versículo es el siguiente. El secreto de Dios es de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es un secreto? Recordemos, en clases anteriores, el profesor anterior definió secreto, de acuerdo al término hebreo galá, que es algo oculto. Si algo está oculto, significa que no puede ser conocido. Para que un secreto sea conocido, entonces, ¿qué debemos hacer? Alguien debe revelar el secreto. Y también conocemos que la palabra revelación o revelar viene del latín revelare, que significa quitar el velo, remover el velo. Cuando hablamos entonces que la teología del Antiguo Testamento tiene la pregunta fundamental que encontrábamos en Job capítulo 11, versículo 7, aquí no está, pero ese tema también lo tocaron en clases anteriores. La pregunta fundamental era, ¿podrás tú conocer los secretos de Dios? Esa era la pregunta fundamental. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por nuestras propias fuerzas? No. Y por eso se hace necesaria la revelación de Dios, el acto mediante el cual Dios se da a conocer a Él mismo. Uno no conoce a Dios porque piense de Dios en forma intelectual, porque tengas un doctorado o algo por el estilo, o seas un filósofo y digas, no, voy a sentarme a pensar de Dios, y entonces sacas toda una teología. No, así no se piensa de Dios. Dios ha hablado en ese libro, Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento son por igual palabra inspirada de Dios. También imagino que recuerdan cuando el profesor mencionó cuál fue el gran conflicto de la Reforma Protestante. El conflicto que tenían los reformadores con Roma, y esto vamos a verlo en más detalle cuando veamos historia del pensamiento cristiano. El gran conflicto era el siguiente. La Biblia debe ser para todos. Todos los creyentes deben tener acceso a la palabra de Dios. Lo que hace la Iglesia de Roma es que dice que la Biblia solo puede ser leída por el clero, por los sacerdotes, e interpretada por los sacerdotes, los cardenales y toda la jerarquía eclesiástica de Roma. Nosotros no creemos eso, nosotros somos hijos de la Reforma en ese sentido y creemos en lo que llamamos el libre examen de la Escritura. Porque para poder responder la pregunta fundamental de la teología del Antiguo Testamento, que es, ¿conocerás tú los secretos de Dios?, la pregunta de Job, la respuesta es, podremos conocerla, los secretos de Dios, sí y solo sí nos aferramos a lo que Él mismo ha dicho de Él mismo en la Biblia. El teólogo que pretenda conocer a Dios por fuera de la Biblia no es un buen teólogo. Y por eso estamos estudiando, nuestra teología es eminentemente una teología bíblica. Es decir, nuestra información sale de la Biblia, no de otra parte. Entonces ya pasamos por la teología del secreto, repasando lo que habíamos visto en clases anteriores. También tenemos los pasajes en Oseas capítulo 4, versículo 6 y Oseas 6, del 4 al 6. Estos versículos también los tocaron con el profesor anterior, voy a hacerlo yo también de forma bastante rápida. Oseas 6, primero veamos Oseas 4, 6, para que vean lo que dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero que se den cuenta de algo. Dios, ¿qué le recriminaba a su pueblo? Que no lo conocía, que habían caído en un ritualismo vacío del sistema mosaico. El sistema mosaico era bueno en sí mismo, la ley es buena, recuerden eso, yo lo he dicho antes. Pero el pueblo de Israel había vuelto su mirada ya no a lo que estaba detrás de las cosas que hacían, sino que veían las cosas mismas que hacían. El problema el día de hoy sigue siendo exactamente el mismo. Hay cristianos que creen que por hacer cosas son cristianos. Y eso no es lo que te vuelve cristiano. Tú no eres cristiano porque hagas cosas. Ahora, ¿significa que vas a dejar de hacer cosas para ser mejor cristiano? La respuesta es no. La vida cristiana es una vida que conjuga varios elementos. Debe haber un elemento de la voluntad, la cual Dios renueva en el creyente. Cuando hablamos de la regeneración en clases pasadas en el módulo de teología sistemática, hablamos de la regeneración. Esa es la clase de cosas que solo Dios hace. Pero una vez regenerados, recuerden que viene el proceso de santificación, en el cual Dios te ayuda, porque ya estás regenerado, a que te mantengas en tu camino, en el camino de su ley. La cuestión ahora es, si queremos conocer los secretos de Dios, y si efectivamente Dios nos revela sus secretos, como sabemos que lo hace, de acuerdo a lo hemos visto en la Escritura, y lo ponemos en práctica, que es lo que deberíamos hacer todo buen cristiano, la pregunta es, ¿y qué? ¿Cómo así que y qué? Porque hay gente que me ha preguntado eso. Bueno, tú hablas del conocimiento de Dios, que Dios se revela, Dios es el que nos habla, y una vez tenemos ese conocimiento, ¿qué hacemos con él? He ahí la pregunta práctica del trasfondo teológico. ¿Qué haces tú con el conocimiento que quieres de Dios? ¿Qué haces con él? No, yo tengo un cartón de teología, lo guindé en la pared y ahí se quedó. No, pues tienes que ejercerlo de alguna forma, en algún ministerio, no necesariamente ser pastor. Algunos pastores son pastores y maestros, algunos maestros, hay maestros que son pastores, pero hay pastores que solo son pastores y maestros que solo son maestros. Son diferentes ministerios. El apóstol Pablo habla de esto. Entonces, fíjense cómo el conocimiento de Dios es un tema que rodea toda la Biblia, aunque no es el tema central de la Biblia, es un tema importante para la vida práctica del cristiano. Si queremos saber cómo actúa Dios, que es lo que vamos a ver hoy, cómo obra Dios, debemos saber qué dice. Nosotros no hablamos de Dios porque nosotros queramos. Hablamos de Dios porque Él mismo quiere que hablemos de Él de acuerdo a lo que Él ha dado, lo que llamamos la autorrevelación. Entonces podemos definir la autorrevelación de Dios como aquel acto soberano en el cual Dios decide darse a conocer a los hombres. Esa es la definición teológica de autorrevelación. Es, repito, el conocimiento que Dios mismo da a los hombres de Él. Si no hay autorrevelación, no hay conocimiento de Dios. Tú no puedes decir que tienes un conocimiento de Dios cuando Dios no te ha hablado. ¿Y dónde ha hablado Dios? En la Biblia. También vieron en clases anteriores Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de la otra cara de la revelación. La Biblia viene siendo lo que llamamos en teología revelación especial, y el profesor anterior mencionó también Romanos capítulo 1, versículo 20. De hecho, lo que falta del capítulo 1 de Romanos hasta parte del capítulo 2 de Romanos habla sobre lo que llamamos en teología revelación general, es decir, la naturaleza, las obras de Dios, cómo Dios se manifiesta al mundo a través de sus obras. Todos los impíos están condenados no porque no conozcan a Dios, porque ciertamente nos dice que ¿qué se hace visible de Dios? Su eterno poder y divinidad. ¿Cómo se muestra? La naturaleza, las obras. Cuando el científico estudia algo, pongamos el ejemplo, un científico ateo, digamos, un biólogo famoso ateo, imaginémonos al hombre con todo su equipamiento y toda la cuestión, él va y estudia la naturaleza. Y cuando él ve la naturaleza, él dice, oh, qué grande es la naturaleza. La naturaleza es hermosa, es grandiosa. Y alaba la naturaleza. Lo mismo dice el apóstol Pablo en Romanos, que cambiaron la alabanza que es propia de Dios y se la dieron a la creación, no al creador. El problema desde el tiempo del apóstol Pablo no ha cambiado.
el hombre es un ser idólatra. La cuestión está hacia dónde dirigimos nuestra idolatría. Bueno, dirigir en el sentido exacto de la palabra, lo que hacemos con Dios no es idolatría, es adoración. ¿Hacia dónde diriges tu adoración? ¿Hacia el Dios que se le ha placido revelarse y dar su conocimiento en la Biblia? ¿O vas a virar hacia el otro lado y ver la naturaleza como Dios, las fuerzas naturales de este mundo como Dios? Esa es una lucha de cosmovisiones, es decir, una lucha de formas de ver el mundo. Hay una forma que es bíblica de ver el mundo, hay una forma que es humanista y atea de ver el mundo. Y la forma humanista y atea en realidad viene siendo una forma diabólica de ver el mundo. El gran humanista es el diablo, porque el diablo fue el que le dijo al hombre y a la mujer: conoceréis a Dios. ¿Qué prometió el diablo? Eso también lo hablaron en clases anteriores. Una posición más alta. ¿Podían acaso estar Adán y Eva en el momento en que fueron creados en el jardín del Edén en una posición más alta que la que tenían? La respuesta es no. Cuando Dios los creó buenos y los creó santos. Vino el diablo y los tentó con aquella cosa que él mismo había caído. Él había caído exactamente al mismo pecado y les dijo: de ustedes a Dios no hay sino un paso chiquito. Y el hombre cayó. Por eso hablamos de la caída. Caer no es subir, caer es bajar. Y a partir del capítulo 3 de Génesis vemos la gran historia del pecado humano. Pero también vemos la otra cara de la moneda, lo que Dios da al hombre para sacarlo de su propio problema. Dios no creó el problema es del hombre. Dios saca al hombre del problema que el mismo hombre creó. Y por eso entonces, al llegar al conocimiento de Dios, lo primero que debemos tener en cuenta es aquello que pasó en el jardín del Edén, que por cierto es, repito, porque esto también se lo han dicho antes, pero se lo repito, es un evento histórico, ocurrió en el espacio y el tiempo. No es un mito, no es una fábula, no es una epopeya. Lo que sucede en Génesis no es equivalente a lo que escribió Homero o Hesíodo en la Teogonía. No estamos hablando de mitología cuando hablamos de Génesis capítulos 1 y 2, y en general todo el libro de Génesis es histórico. El diluvio es histórico, la creación es histórica, los días son literales de 24 horas, son puntos no negociables para nosotros. Aunque lamentablemente, actualmente muchos teólogos han negociado esos puntos. Ya no creen en el Dios de la Biblia. Dicen que son teólogos, pero entonces la pregunta es, otra vez, ¿conocen ellos los secretos de Dios? La respuesta es no, porque Dios no se los ha revelado a ellos. Podemos decir algo bastante sencillo. Bueno, si aquí está la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, ¿cuál es la diferencia que hay entre que yo lea la voluntad de Dios y la lea un ateo, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay? Hay bastante diferencia. El ateo puede leer la Biblia como un libro más de literatura oriental. Y el ateo puede ver cosas que le parezcan interesantes, lo toma por su valor histórico, por su valor literario. Pero la Biblia no es solo un libro de historia o un libro de literatura. Es lo que me gusta llamar a la Biblia el libro básico. ¿Por qué? Porque aunque es un libro que habla primariamente de Dios y su revelación hacia el hombre para ser salvo, es un libro que también nos da las bases para la historia, las bases para la biología, las bases para la ética, las bases para la filosofía, las bases para la ciencia política. Eso es lo que llamamos cosmovisión, lo que llaman en inglés worldview, una vista global del mundo. No es simplemente que la Biblia nos cuenta unas cosas y unos detallitos y unas cosas que están desligadas de lo que sucede en el tiempo y el espacio. La Biblia, si se dan cuenta, no sé, si han leído bien la Biblia, van a darse cuenta que habla mucho de la tierra, más que del cielo. A Dios le interesa mucho lo que pasa aquí en la tierra. De hecho, cuando el diablo va a visitar a Dios, cuando dice que se presentaron los hijos de Dios delante del Señor, ¿de qué venía haciendo el diablo? Venía rondando la tierra, paseando la tierra. Si el diablo se toma el trabajo de andar por la tierra, ¿no le parece lógico pensar que Dios también se preocupa por lo que creó? Imagínense, se preocupa por el mismo diablo, le pone tarea al diablo para que no ande inoficioso. Y no va a estar él ocupado por sus propias criaturas, y sobre todo por el hombre, que es la corona de su creación. No, entonces, conocer los secretos de Dios no es simplemente una actividad intelectual, no es simplemente una actividad que podemos reducir al plano de la filosofía, es una actividad eminentemente espiritual. Es decir, voy a aclarar a qué me refiero por espiritual, no me refiero a que hay un Gasparín flotante o algo por el estilo, me refiero a que
que el conocimiento de Dios es una actividad que se debe hacer en comunión con Dios. Fuera de esa comunión no hay conocimiento de Dios. Entonces, ese es de pronto expandiendo un poco más las explicaciones anteriores sobre lo que hemos llamado aquí teología del secreto. Luego vemos también la falta de conocimiento que vemos en Oseas, que es básicamente la queja de Dios hacia el pueblo de Israel porque han abandonado su ley y su conocimiento verdadero. Hay un conocimiento verdadero y un conocimiento falso de Dios, eso es cierto. La pregunta es, ¿qué conocimiento de Dios tenemos? Por conocimiento falso de Dios me refiero al conocimiento que se basa en aquellas premisas que son puramente intelectuales y que no tienen ningún fundamento espiritual. Es decir, cuando el ser humano piensa que de pronto Dios deba ser de esta forma, eso se llama idolatría, básicamente, porque estás imaginándote un Dios que no es el Dios que se ha revelado. Cuando tú quieres imponer algo al texto bíblico, cuando tú quieres salirte a interpretar un texto fuera de contexto o hacer cualquier otra cosa para cambiar una opinión que da una verdad que da la Biblia y cambiarla por una opinión tuya, eso se llama idolatría y rebelión. Generalmente son dos pecados que van de la mano. Le pasó al diablo. El pecado del diablo fue la rebelión, pero el motor principal eran el orgullo y la soberbia, que es básicamente idolatría. Porque ser orgulloso y ser soberbio es básicamente decir, yo soy Dios y no hay Dios por fuera de mí, yo soy Dios. Esa es la idolatría y la soberbia. Entonces el teólogo debe siempre estar en un camino así angosto y está siempre como tratando de tomar equilibrio, porque el teólogo también es pecador. La Biblia es la verdad, no la teología que hace el teólogo. La teología que hace el teólogo es verdadera en cuanto que comparada con la verdad, la fuente de la verdad, la Biblia, se ajuste. Si la teología de un teólogo no se ajusta a las premisas bíblicas, es falsa teología y es idolatría. Por eso la tarea del teólogo es tan seria. No es un chiste ser teólogo. No, yo estudié teología y me parece que eso ahí del Éxodo, que vamos a hablar de eso hoy, en el Éxodo eso fue un relato mitológico. ¿Eso fue historia o no fue historia? O estás con lo que dice la Biblia o no estás con lo que dice la Biblia. No hay un punto medio. Dios no es de puntos medios, ni tampoco el diablo, por cierto. El diablo sabe que es diablo y ejerce como diablo. No juega a ser diablo. Y Dios tampoco juega a ser Dios. El cristiano no debe jugar a ser cristiano. Ni el teólogo debe jugar a ser teólogo. Bien. La falta de conocimiento natural del hombre y la autorrevelación de Dios como punto de partida para una teología del Antiguo Testamento. Ya mencioné rápidamente la referencia a Romanos capítulo 1 y en el Salmo 19 del 1 al 4, no voy a leerlo, simplemente voy a dar un rápido repaso de esto. Ahí vieron el famoso pasaje que dice un día imita otro día, sabiduría, una noche otra noche. Ahí también se refiere a la revelación de Dios en la naturaleza. El salmista lo que se refiere es, incluso para el impío, que no tiene a Dios en su corazón, todo ser humano que está sobre la tierra sabe que existe Dios. No hay posibilidad de escapar a esa premisa básica. Incluso los que dicen ateos, para decir que son ateos, deben negar que Dios existe. Y tú no puedes negar aquello que no existe. Si algo no existe, no puede ser concebido por la mente humana. Eso es un principio lógico y filosófico que cualquier buen filósofo les va a aceptar. No se puede pensar en aquello que no existe. Ahora, siempre me salen con un ejemplo. ¿Y los unicornios? Sabemos que los unicornios no existen. No, los unicornios son una abstracción de la mente, que es diferente. Es decir, son la mezcla de dos cosas preexistentes. No es algo que salió de la nada en la mente humana. Eso es, el proceso del conocimiento en realidad es mucho más complejo, involucra muchas cosas neurológicas, fisiológicas, pero también puramente intelectuales, que no se ven, no se palpan. Pero eso es más de la filosofía, del área de la epistemología, que es la teoría del conocimiento. De hecho, ustedes en su curso de introducción a la teología vieron algo respecto a la teoría del conocimiento. Así que hemos estado dándole vuelta al mismo tema del conocimiento, no sé si se han dado cuenta. El conocimiento de Dios es la tarea del teólogo, por eso le damos tanta vuelta al mismo tema. El teólogo en realidad no habla de tantas cosas, habla de una sola cosa, desde muchas perspectivas, que es diferente. Pero siempre la tarea principal del teólogo, lo que mantiene al teólogo siendo teólogo, es preguntarse, ¿qué dice Dios? ¿Podremos conocer sus secretos? Solo si Él los revela. Bien. Siguiente, por favor.
Entonces, hasta ahí el repaso de lo visto hasta el momento. Sé que voy rápido y lo que viene ahora es mucho más rápido, porque esto ya es tema nuevo. Lo que hice fue darles un sentido general de lo que estábamos hablando de la autorrevelación de Dios. Entonces, ¿de qué otra forma se revela a Dios? Vimos primariamente en clases anteriores con su anterior profesor que la forma en cómo se revela a Dios es básicamente mediante la Escritura. Pero dentro de la Escritura se nos muestran unos medios de revelación de Dios. ¿Cuáles son estos medios de revelación de Dios? Primeramente la historia. Y aquí es donde les dije que iba a hablar del Éxodo. La historia como revelación. Cuando nosotros leemos en la Biblia la historia del Éxodo, ¿qué imaginamos? Imaginamos un pueblo real en un sitio real. Nos imaginamos al pueblo de Israel en lo que era entonces el Imperio Egipcio, ¿correcto? En el antiguo cercano oriente. Tenemos una ubicación espaciotemporal cuando leemos la historia. Si esto fuera fábula, no pudiéramos imaginarnos un lugar, porque las fábulas deben crear también los lugares donde los animales hablan. No ocurren generalmente en ese mundo. Lo mismo sucede con toda la mitología. La Biblia, entonces, cuando habla de historia en serio. No habla de fábulas y no habla de mitología. Entonces, el Éxodo como historia. ¿Por qué voy a detenerme con específicamente el Éxodo? Y vamos a ver algo importante en Éxodo capítulo 14. Porque hay muchos teólogos actualmente que están diciendo cosas como, por ejemplo, el Éxodo es un relato que crearon los hebreos para consolidarse como nación y tener un mito fundante de la nacionalidad hebrea. La Biblia nunca enseña eso, no sé de dónde lo sacan. Hacen mala exégesis y al contrario, están haciendo es algo llamado eisegesis, es decir, introducir ideas ajenas al texto en el texto. Lo que hace el buen teólogo es exégesis. Saca de la Biblia los materiales con los que va a trabajar. Repito, hay unas ciencias auxiliares a la teología, eso es cierto. Pero el libro principal de donde sacamos nuestra información es la Biblia. Y recuerden, como dije antes, la Biblia es el libro fundamental, es el libro de los fundamentos. Están los fundamentos para todo ahí. Cuando hablamos entonces de historia, ¿cuándo comienza la historia humana? En Génesis. No empieza en otra parte, ahí está clarito. Cuando Dios crea a Adán y Eva. Quiten los 3 primeros capítulos del Génesis de sus Biblias y no hay Biblia. Así de sencillo. Porque lo que nos enseñan los 3 primeros capítulos de Génesis es lo que vimos hasta el día de hoy. La creación de Dios, la creación del hombre, la introducción del diablo, el pecado del hombre y la promesa de la esperanza del hombre. Todo eso está en estos 3 capítulos. Los grandes temas de los que trata el Antiguo Testamento. De hecho, después de Génesis y el Pentateuco, cuando vienen los profetas y los demás libros históricos, todos hacen referencia constante a lo que sucedió en el jardín del Edén. Porque si no hay pecado, entonces no hay plan de salvación. Y si no hay plan de salvación, entonces no hay buenas nuevas que anunciar. Y por lo tanto, ninguno de los profetas anuncia nada. Ni Cristo vino, ni tampoco Juan el Bautista, ni nada pasó. Todo es un gran mito y una gran fábula de la cual pues estaremos entonces sinceramente engañados. Hay que tomar los primeros 3 capítulos de Génesis en serio porque son el fundamento histórico y teológico del resto de la revelación dada por Dios. No es algo opcional. Si tú no crees en los primeros 3 capítulos de Génesis, no leas la Biblia porque no vas a entenderla. Los hebreos ven este mundo no como algo malo. Eso es una idea griega. En el dualismo platónico, dentro de la filosofía griega, hay 2 mundos, el mundo de las ideas y el mundo el mundo terrenal, donde tú solo ves sombras de las ideas que están en el mundo intelectual. Eso no es lo que sucede en la Biblia. Las ideas en la Biblia no son abstractas. Las ideas siempre se manifiestan en obras concretas que hace el ser humano, en esta tierra. De hecho, para los griegos era muy, muy difícil comprender el concepto de encarnación, un concepto totalmente ajeno a las creencias griegas. Ningún dios en la mitología griega, y esto pueden consultarlo con expertos, yo no soy experto en cultura griega, pero les invito a que lo consulten con los expertos. En ninguna de los relatos teológicos de los griegos, es decir, los mitos griegos, van a encontrar alguna vez que
que un Dios bajó y se convirtió en hombre para morir por los pecados, comenzando porque para los griegos no habían pecados. No había problema para que iban a bajar los dioses. De hecho, los dioses estaban retirados en el Olimpo, por allá, muy bien, gracias, y no hacían nada. Los dioses no se mezclaban con el ser humano. En cambio, vemos aquí desde el capítulo 1 de Génesis que ¿qué hizo Dios? Se mezcló con el mundo. Dios es el que crea el mundo y después ¿qué hacía? Eso también lo vieron en clase anterior, es el ir y venir de Dios. Hablábamos de los antropomorfismos. Dios caminaba con el hombre. Obviamente esto no significa que Dios tenía piernas. Y como vamos a ver después, Dios tampoco tiene espaldas, dedo, mano o rostro, en el sentido como de pronto uno puede imaginarlo. No es físico. Ahora, que algo no sea físico significa que no es real. No, para nada. Los pensamientos no son físicos y sin embargo tienen bastante poder. Los pensamientos son lo que guía, por ejemplo, a los presidentes. Un presidente cuando llega al poder, ¿qué es lo que tiene? Un plan diseñado ¿dónde? En la cabeza. No está hecho en realidad todavía. Entonces, quiero recalcarles que efectivamente sí hay una correspondencia entre el mundo material, el mundo espiritual y el mundo intelectual. Sí existen, no son cosas separadas que tú puedas separar. Son tres cosas que aunque se diferencian y se distinguen, no se separan. Aquí les vuelvo a traer otra vez la metáfora que utilicé cuando dimos Trinidad. Recuerden, una de las cosas más importantes que van a hacer aprendiendo teología es aprender la diferencia entre una distinción y una separación. Bien, entonces el Éxodo, vamos a ver qué nos dice Éxodo y quiero leerlo con ustedes. Éxodo 14, primero vamos a Éxodo 14 y luego vamos a este otro pasaje en Éxodo. Éxodo 14, la historia como revelación. Éxodo 14 del 21 al 26. 14 del 21, voy a leerlo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Este es obviamente cuando los israelitas cruzan el mar rojo. Versículo 22 del capítulo 14 de Éxodo. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Sigamos, bueno, ahí no, obviamente Moisés da el relato completo de todo lo que ocurre, todo lo que pasó, cómo el ejército de Faraón fue ahogado, cómo las ruedas se quitaron de los carruajes. Y encontramos que todo esto, ¿qué creen que estamos leyendo? Historia. No estamos leyendo una fábula, no estamos leyendo una leyenda, no estamos leyendo un mito. Estamos leyendo historia. Esto sucedió en el espacio y en el tiempo. ¿Y qué es esto? Una revelación de Dios. O díganme acaso qué fenómeno natural hace que el mar se abra. Hay teólogos que han dicho cosas como estas. Y se las voy a contar porque estas teorías están allá afuera. Existen en la realidad allá afuera. Por ejemplo, cuando Cristo caminó sobre el mar, decían que Cristo tenía un conocimiento tan espectacular de la región que él sabía dónde estaban las rocas ubicadas para pasar por encima. Y estas teorías las enseñan en grandes universidades. Por ejemplo, si ustedes van al seminario teológico de Princeton, les enseñan eso. Y eso son las ideas que tienen muchos teólogos reconocidos hoy en día. No sabía si sabían eso. Esa clase de locuras son las que dicen. Díganme ustedes en el Éxodo dónde encontramos que había algunas piedras y entonces el pueblo de Israel pasó además. No se dan cuenta del número de gente. ¿Cuántos hubieran demorado toda esa gente para pasar por unas piedras? Imagínense, años, décadas. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Habían dos paredes de agua y pasaron. Ahora, hay un debate actual, obviamente, sobre eso, con los teólogos que no creen que el Éxodo sea revelación histórica de Dios, y por eso estamos viendo la historia como revelación de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la gran evidencia de que el Éxodo, del Éxodo, efectivamente? Voy a decir una frase que quiero que se la graben. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Repito, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia.
Esta frase, por cierto, no es mía, es del profesor Bill Barrick. Él es profesor en California de Antiguo Testamento, en el Masters Theological Seminary. Cuando él dijo esa frase, a mí se me quedó grabada, a mí me encanta, porque es cierto. ¿Cuáles son las grandes evidencias del Éxodo? ¿Significa lo mismo ausencia de pruebas que prueba de ausencia? No, no es lo mismo. Un buen abogado les va a decir que no es lo mismo. A ver, si hubiéramos encontrado arqueológicamente una sola sandalia en el desierto, el Éxodo es mentira. Así de sencillo. Una sola sandalia encontrada en el desierto te hace que el Éxodo sea mentira automáticamente. Gracias a Dios no hay ninguna. ¿Por qué? Porque Dios les prometió al pueblo de Israel que su calzado no se desgastaría, que la ropa no se acabaría. No hay restos de comida, les daba maná, cuando les dio codornices también. Recuerden, el maná no se podía guardar, solo la porción del Shabbat, que después al fin y al cabo se la comían toda. Lo más probable es que, porque no hay evidencias en el desierto, es que efectivamente hubo un éxodo. No al contrario. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la resurrección. Uno no puede decir que la resurrección no fue un hecho histórico porque suena demasiado fantástico. No, al contrario, hay demasiados documentos que hablan de la resurrección. Entonces siempre en el caso de la resurrección dicen, bueno, pero ustedes tienen en los 4 evangelios como 4 diferentes formas de ver la resurrección, porque en este dice que vinieron a tal hora, en este dice que vinieron a tal otra, en esta decía que eran no sé cuántos en la tumba, en esta dice que eran 2 grupos, que primero vinieron uno y después volvieron otros. ¿Qué pasó ahí? Al contrario, legalmente es más confiable cuando hay más de un testigo, es mucho más confiable el relato que dan los testigos. Si 3 testigos te dicen exactamente lo mismo, preocúpate. Un fiscal sabe que les dijeron lo mismo, les dieron los coach, they coached them. Es decir, los entrenaron para que mintieran. They coached them to lie. Lo más probable es que efectivamente, como hay 4 relatos diferentes de la resurrección efectivamente ocurrió. Fue un hecho histórico. De hecho, otra cosa. Si Cristo no hubiera sido Dios, entonces estaba tremendamente loco. Y lo peor de todo, es una mentira que ha durado demasiado tiempo. Las mentiras no duran tanto tiempo. Puede que duren mucho. Algunas todavía existen. Pero no duran 2000 años. Una mentira no dura 2000 años. Entonces lo mismo sucede con la pasada por el Mar Rojo. Y después por el desierto. Nuestra gran preocupación teológica es: Dios se revela mediante ciertas cosas específicas. Si Dios no se ha revelado en la historia y no se ha revelado en su propia palabra, entonces ¿cómo se ha revelado? No se ha revelado. Dios le preocupa en serio darse a conocer. Recuerden, es de arriba para abajo, no es de abajo para arriba. El hombre no es que diga, yo ahora voy a estudiar a Dios. Entonces leo y digo, el Éxodo parece no ser auténtico. Este relato es obviamente un relato mitológico. O la creación debe ser interpretada a la luz de los millones de años y la biología molecular moderna. Eso no es así. La Biblia no le interesa para nada lo que diga el biólogo molecular, ni el filósofo. A Dios le tiene sin cuidado porque es la teoría de la apuesta, la dicen algunos ateos, que sí admiten que la propuesta bíblica es una propuesta intelectualmente seria. Los ateos intelectuales serios dicen lo siguiente: es efectivamente totalmente probable que el Dios de la Biblia sea el Dios que existe, y es tan excluyente como dice la Biblia. Si uno va a elegir un Dios, debe elegir el más excluyente por si acaso. Uno nunca sabe. ¿No? Porque si elegimos a los dioses, al politeísmo, uno dice, bueno, con uno que se adore está bien, voy para el cielo. Pero en el caso de Dios no es así. Yo soy Jehová y no hay otro por fuera de mí. A Dios no le interesa lo que tú pienses de Él. A Dios no le interesa cómo tú te sientas. Dios te dice, yo estoy aquí y tú haces lo que yo digo. Y si yo digo A, es A. A mí no me importa que tú digas B. Estás equivocado y has pecado. De hecho, ¿cómo pongo esto para que no suene tan ofensivo?
Es que una vez lo dije y me causó problemas, así que estoy tratando de ver cómo lo digo para no herir susceptibilidades. Para un cristiano, el no estudiar la Biblia, el no leerla, para entenderla hasta donde Dios la ha querido que uno la entienda, es un pecado. La ignorancia es un pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Oseas 4:6, ya lo he dicho antes. No es una opción que quieras conocer a Dios. Dios se dio a conocer para que le conozcas, es un mandato, no es opcional. Bien, entonces ya hablamos de la historia y de la importancia del Éxodo para entender la historia de la salvación. Sin Éxodo, Cristo no nace en la tierra. Así de sencillo. Si no hay salida de Egipto y si no hay creación, no hay salvación. En la Biblia tú no puedes sacar partecitas y decir que esta parte te parece que sí, esta parte te parece que no. Tú no puedes hacer eso. Porque si quitas, está tan bien ensamblada la Biblia, el Espíritu Santo dirigió tan bien a los escritores de la Biblia, que si tú quitas un solo versículo, toda la Biblia cae. Porque está diseñada para que esté junta, para que tú entiendas todo como una sola cosa. Hay una buena razón por la cual Dios se reveló en cierta forma y utilizó ciertos medios. Que no sepamos todas las razones, bien. El teólogo no puede pretender saberlo todo. El teólogo que pretende responder todas las preguntas no es buen teólogo. Por eso a veces cuando habían estudiantes que me decían, bueno, pero tú a veces dices que esa parte es un misterio. O sea, tú te escudas detrás del misterio todo el tiempo. No, es que hay partes que no puedes entender. Por ejemplo, explíqueme la encarnación. Uno no puede comprender la encarnación. La Biblia simplemente da el hecho. Dios se encarnó. Ya. ¿Cómo? Tú no tienes derecho a saberlo, a Dios no le dio la gana de revelártelo, tú debes, pues, someterte. Y ese es el producto de la teología, ese debería ser el producto de la teología, la humildad. Porque si tú crees que sabes mucho de Dios, cuando llegues a su presencia, Dios te va a decir, yo lo que te escribí en este libro, era lo que necesitabas saber, por cierto, y no entendías ni el 1%, y tú me vas a decir que me conoces. Recuerden además, nuestro conocimiento de Dios está permeado por el pecado. No, nuestro conocimiento de Dios no es perfecto y por eso como teólogo yo siempre he estado dispuesto a decir que me he equivocado. Y como una vez dije en una clase, yo tenía antes una concepción diferente de la antropología, por ejemplo. Yo era platonista, igual que muchos antes. Cuando estaba todavía en mi high school, yo creía en el dualismo. Espíritu y en un Gasparín y un cuerpo material que se unían. Cuando llegué a estudiar mejor en teología, me di cuenta, yo estaba equivocado. Efectivamente, eso nos pasa a todos todo el tiempo y puede que de aquí a 30 años yo haya cambiado ciertas posturas teológicas. El teólogo que no cambie posturas teológicas, pues, felicitaciones, porque es Dios entonces. Pero el teólogo debe estar dispuesto a cambiar sus posturas teológicas. Bien, siguiente diapositiva. La otra forma en la que Dios se revela también es mediante la profecía. En Isaías 55:11 vemos que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿A qué se refiere con eso Isaías? Isaías lo que está diciendo básicamente es, si Dios habla y Dios te comunica algo, no es simplemente para que te quedes con un concepto en tu cabeza o te lo guardes, es para que lo prediques, para que lo proclames. Encontramos que los profetas hacían actos que hoy podrían parecer un poco esquizofrénicos, se paraban en las calles y gritaban, ¡el Señor ha dicho tal cosa! ¡Los van a destruir ustedes! Ustedes hacen eso aquí en Estados Unidos, imagino, este señor está loco, hay que meterlo en una institución. Efectivamente, porque ahora con el auge de la psicología humanista, que es lo peor que hay, es lo que yo creo a lo menos, estoy dando mi opinión teológica al respecto, inculcan en el ser humano un sentido de autojustificación espantoso. El ser humano ahora siempre tiene la razón y siempre cree que lo que hace está bien, y cuando se convierten se estrellan con la realidad donde la Biblia te dice, ¿sabes una cosa? Tú no sabes nada de Dios porque tú seas muy inteligente o porque tú hayas hecho tantos estudios, es porque a Dios quiere que tú lo conozcas. Nuestro conocimiento de Dios no puede basarse en conceptos simplemente intelectuales.
o en cosas que sintamos, por encima de la racionalidad, por encima de nuestra propia intelectualidad, por encima de lo que sintamos, lo que pensemos, está este libro, que es el que nos dice cómo Dios se revela a nosotros. Es entonces que vemos, por ejemplo, en el caso de los profetas, en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7, cuando Isaías dice, en el año tal del rey Usías vi un trono alto y sublime y las faldas de Dios llenaban el templo. Es un pasaje interesante para estudiar la autorrevelación de Dios, porque Isaías había sido educado, era de la casa sacerdotal, sabía muy bien la ley, la había conocido, la había estudiado, era un hombre privilegiado en la época, era un hombre muy culto en su época, y en el reinado del rey Usías fue la última gran reforma en el aspecto espiritual que se hizo en Israel. Cuando Isaías tiene la visión de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, en el capítulo 6 de Isaías, él tenía apenas un conocimiento intelectual. No había tenido todavía una experiencia cara a cara con Dios. Y eso es lo que vemos en Isaías capítulo 6. Es donde él se da cuenta, ay de mí que soy pecador y habito entre pueblo inmundo de labios inmundos. Y por eso es que viene el arcángel y le pone el carbón encendido en la boca, para que ahora sí pueda profetizar. ¿Qué significa eso? Que uno no puede enseñar, profetizar también significa enseñar, si simplemente crees que lo que tú enseñas es un concepto intelectual, es algo que te han enseñado por tradición. Tú puedes estudiar teología y entender muchas cosas de la Biblia históricamente, y saber muchos idiomas bíblicos también, ser muy bueno en eso, y aún así no tener un verdadero conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios da de Él mismo. Entonces, ese es el caso de la autorrevelación de Dios en la profecía. Entonces, con nuestra clase de Teología del Antiguo Testamento, nuestro módulo en Teología del Antiguo Testamento, aprovechamos para dar la bienvenida a todos aquellos que nos vean por Facebook Live. Un saludo. Espero que estas clases sean de mucha bendición para ustedes y para que puedan conocer mejor la revelación de los secretos de Dios, como hemos venido tratando en clases anteriores. Para continuar con el tema, vamos a continuar entonces con la revelación profética. Voy a ir muy rápido. El versículo de Isaías capítulo 55, versículo 11, nos habla que la palabra de Dios no vuelve vacía, en el sentido de que efectivamente la profecía, o en general toda la palabra de Dios, tiene un propósito que se cumple. No es simplemente algo que Dios diga porque sí. Cuando Dios dice algo, lo dice con una razón, que puede que no sea inmediatamente aparente al ser humano. Los profetas muchas veces, cuando profetizaban, no sabían qué estaban diciendo. Se referían a veces a cosas futuras. Por cierto, la tarea del profeta no es explícitamente hablar sobre el futuro. La tarea del profeta era recordarle al pueblo que se habían apartado de la ley y traerlos otra vez al cumplimiento de la ley. La tarea primordial del profeta no era vaticinar el futuro. Los profetas no eran adivinos. Los profetas lo que hacían era, cuando hacían profecías de juicio, por ejemplo, se conducían a ¿qué? Están mal, están violando la ley de Dios, devuélvanse. Y las profecías de esperanza, ¿cuáles eran? Si ustedes cumplen con la ley, esto les acontecerá. Entonces vemos cómo las profecías no son necesariamente vaticinios del futuro. También involucran otros aspectos, aunque incluyen obviamente el aspecto de la profecía futurística. Bien, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos hablado entonces hasta el momento de la forma como Dios se ha revelado. Entonces ahora vamos a tocar este tema un poquito más ampliamente. El profesor anterior alcanzó a mencionar, creo que si mal no estoy en la anterior clase, algo sobre los antropomorfismos. ¿Qué es entonces un antropomorfismo? Es una forma de hablar cuando Dios habla con el ser humano y le muestra y le habla en forma humana. Dios no habla un idioma extraño al ser humano. Dios habla en el lenguaje humano para que le entendamos. Por eso, cuando el apóstol Pablo después habla de hablar en lenguas, no se refería a lenguas muertas que no hablaran en la época. El hablar en lenguas se refería a dialectos de la época que la gente entendía.
Y de hecho hay una forma muy específica en la cual el apóstol Pablo habla sobre las lenguas. Si va a haber lenguas, debe ser de esta forma y debe haber traductor. Y la palabra griega para lenguas ahí es dialectos, es decir, lenguas que estaban vigentes en la época. Entonces, en la revelación profética siempre vemos cómo Dios habla de juicio. En el caso de los antropomorfismos, podemos darnos cuenta de una cosa: Dios condesciende para con el hombre. Dios baja y nos habla en nuestro propio idioma. Dios se humilla, Dios baja y viene y nos dice: me toca hablarles como a los bebés. ¿Cómo le hablamos los adultos a los bebés? Ay, 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 qué cosita más hermosa. Bueno, sobre todo porque yo tengo una hermana. Cuando mi hermana nació, yo le decía: ay, la puchicocha, ay, chiquilla. Así nos habla Dios. Así nos habla Dios a nosotros. Nos dice: ay, pobrecitos pecadores, mira, si tú te portas mal te voy a disciplinar. Y efectivamente lo hace. Y a pesar de que a la primera vez nos habla así, suavecito, uno nunca lo escucha. ¿A cuántos les ha pasado eso? Amén, amén. Tenemos en la Biblia la historia de Jonás, la desobediencia. Ahora, eso no significa que perdamos nuestra salvación por la desobediencia, pero la desobediencia efectivamente trae consecuencias. Aunque seas cristiano, si tú desobedeces, Dios te da un garrotazo. Entonces Dios es justo, y ahora vamos a ver más tarde ya casi los actos de justicia de Dios, cómo se manifiesta la revelación de Dios mediante sus actos de justicia. Entonces, en los antropomorfismos, por ejemplo, vemos el ejemplo de Éxodo 33, versículos 13 al 23. Esta era la sección a la que yo ansiaba llegar. ¿Por qué? Porque de aquí ciertos teólogos liberales sacan la conclusión que la religión primitiva de los hebreos no era una religión monoteísta, sino una religión animista. Y el animismo encuentra dioses en todas las cosas de la naturaleza. Entonces, para los animistas había un dios del agua, un dios del viento, un dios de los árboles, un dios de los truenos y así sucesivamente. Cada fenómeno natural tenía una forma específica y esa forma se atribuía a un dios específico. Toda la naturaleza era vista como Dios. Cuando Dios habla, por ejemplo, de mi rostro, mi mano, mis espaldas, en el caso del pasaje de Éxodo, no tengo tiempo de leerlo ahora, pero sabemos que este es donde Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Por cierto, eso es un poco atrevido. Moisés sabía que era pecador y le dijo: bueno, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces, lo que le dice Dios es: ningún ser humano me ha visto y ha vivido, porque son pecadores. La justicia e ira de Dios fulmina al que sea de una vez. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios mismo tuvo que cubrirlo y vio las espaldas. Ahí nos hablan de mano y nos habla de espaldas. ¿Significa acaso que Dios tiene manos y espaldas? La respuesta es no. Eso es un antropomorfismo. Es el balbuceo de Dios para nosotros que somos unos bebés. Nos dice: ay, sí, entonces voy a ponerle espalda, voy a poner la mano. Y entonces no debemos entenderlo de forma literal, sino como la condescendencia de Dios. Cada vez que uno lee sobre un antropomorfismo, uno debe entender: aquí Dios lo hace de esta forma porque nosotros no queremos, no podemos conocerlo tal cual es. Por eso nosotros esperamos, después de nuestra resurrección, lo que llamamos en teología glorificación, es decir, el poder ver a Dios cara a cara. Al fin, Adán originalmente lo veía así. Cuando Dios hablaba con Adán, era cara a cara. Después de la introducción del pecado en el capítulo 3 de Génesis, el hombre ya no puede ver a Dios cara a cara. Y por eso ve visiones. Los profetas no veían a Dios cara a cara y simplemente escuchaban su voz, pero nunca se nos dice que un profeta vio el rostro de Dios. Eso es importante. Nos recuerda una cosa importante: eran profetas y eran instrumentos de Dios, sí, pero eran tan pecadores como tú y como yo. Pecadores elegidos igual que tú y que yo, en proceso de santificación. No eran santos porque ya y listo, eran santos, no. Al contrario, en Isaías 6 vemos que los ángeles le dicen a Dios que es santo, santo, santo. En el hebreo, cuando utilizan una forma repitiendo 3 veces una misma palabra, significa grado superlativo. Es decir, lo máximo que hay en los adjetivos. Un adjetivo es superlativo cuando es el más grande, o en inglés the greatest. Cuando entonces encontramos que Isaías ve esa visión de Dios, Isaías sabía que él tenía que ser fulminado en ese momento por su pecado. Y sin embargo Dios lo purifica para que entonces pueda verlo. Y eso era una visión, no era Dios como tal en su presencia.
porque ningún hombre ha visto a Dios y ha vivido. La misma explicación le dio Dios a Moisés. Él le dijo, ok, yo puedo mostrarte una parte de mí, pero yo no puedo revelar, no puedes tener lo que llamamos una epifanía. La epifanía significa manifestación. Una manifestación absoluta de Dios no podemos, morimos inmediatamente. Por eso esa manifestación de toda la gloria de Dios solo podemos tenerla una vez hayamos muerto y resucitado en cuerpo glorioso. Ahí sí veremos a Dios cara a cara. Esa es la gran esperanza del creyente. Y ciertamente también era la esperanza de todos los profetas del Antiguo Testamento y de todo el Pentateuco y de todo el Antiguo Testamento. La esperanza mesiánica, porque ellos sabían que a través del Mesías podrían ver a Dios tal cual era. Podían conocerle. Aquí el conocimiento ya no es simplemente algo intelectual, como he venido diciendo. Es un encuentro experiencial con la divinidad. No es simplemente que tú piensas que la visión beatífica, así se le dice en teología, la visión gloriosa de Dios final, es algo que va a ocurrir en la mente, no. Es algo que te va a ocurrir en tu cuerpo glorificado. La Biblia no nos dice mucho al respecto, pero ciertamente es nuestra esperanza. Entonces, en los antropomorfismos vemos cómo Dios condesciende. Vamos a hablar ahora un poquito de la creación. Voy a ir bastante rápido porque esto ya lo hemos mencionado antes. Cuando Dios, en Job capítulo 42, versículos 5 al 6, no lo voy a leer, pueden buscarlo en sus Biblias y leerlo más tarde. Dios le muestra a Job su creación. Dios se manifiesta a Job como el Dios todopoderoso y el Dios de la creación, el Dios creador, que es de hecho como Dios se nos presenta en Génesis capítulo 1, como el Dios creador de los cielos y la tierra. Fíjense que siempre se nos habla de Dios como el creador, no solo de lo invisible o lo inmaterial, sino también de lo material. Lo material es bueno, Dios lo creó. Que esté corrompido por culpa del pecado es una cosa diferente. Dios va a restaurar toda la creación, incluyéndonos a nosotros en cuanto que somos cuerpo. Por eso la resurrección. De hecho, si fuera inherentemente malo ser cuerpo, el Señor Jesucristo nunca hubiera venido a la tierra. Nunca hubiera venido. Dios entonces condesciende y se nos muestra como un Dios de amor, como un Dios misericordioso, que quiere ayudar al ser humano y que de hecho el ser humano no quiere que le ayude, porque somos tan tercos que no queremos que nos ayude, incluso siendo cristianos. Y Dios a veces tiene que mandar ciertas tormentas para moverte el barco y como dice un teólogo que conozco, tú nunca te caes fuera del barco, pero te puedes caer dentro del barco. Ojo, y no significa que haya unos que están así al final del barco, que le queda solo el meñique del barco, que tú dices, no, está perdido. No. Pero si tiene el meñique, a lo menos está dentro del barco. Puede que estés así, pero entonces Dios lo que hace siempre es darte pam, y después te mete al barco otra vez. Puede que vuelvas al barco con una muleta, sin un ojo, cojeando, pero de que vuelves. Entonces Dios se nos revela también como el Dios de la historia. Este es un tema que voy a tocar en futuras clases de forma más extensiva, porque me parece muy, muy interesante Dios como el Dios de la historia, sobre todo como lo encontramos en Isaías. Isaías tiene muchas profecías de juicio para muchos de los pueblos vecinos y se nos muestra cómo Dios tiene un propósito incluso con los pueblos impíos. Siguiente, por favor. Estamos todavía en el tema de la autorrevelación de Dios y hemos visto ciertas formas en las que Dios se revela, tal cual lo muestra en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar ahora de los actos de juicio y la ira de Dios. Déjenme decir unas palabras preliminares para que nadie se asuste, porque conozco ciertamente que cuando uno escucha la palabra ira, mucha gente no tiene un buen concepto de eso. ¿A qué me refiero por ira? ¿Me refiero acaso a una rabia irracional que conduce a Dios a actuar en contra de su naturaleza? La respuesta es no. Dios nunca actúa opuesto a su naturaleza. Entonces, muchos preguntan, ¿cómo puede ser la ira algo que le ocurra a Dios? La ira no es mala. La ira humana es mala y es un pecado. Pero la ira divina no. Cuando Dios, de hecho, si se toman el trabajo de buscar cuántas veces se nos habla en la Biblia de la ira de Dios, van a encontrar que se habla muchas más veces, posiblemente más del doble, que las veces que se habla del amor o la misericordia o la compasión de Dios. Se habla más del juicio y de la ira de Dios que de su amor o su compasión.
cómo empieza Pablo la epístola a los romanos. Él nos dice algo muy interesante. Hay una forma de revelación de Dios, que es su ira, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Está claro que la ira es un medio de revelación de Dios y también es una característica del ser divino. Él es un Dios que se aira. Y se nos dice también que Dios está airado continuamente contra el impío, contra el malo. Lo dice en los Salmos, también Proverbios. Y fíjense otra cosa, la Biblia nunca habla del hombre bueno, habla del hombre justo, el hombre que ha sido justificado. No el hombre que es bueno en sí mismo, sino el hombre que Dios ve como justo por Cristo. Hay claramente ¿cómo diríamos? Hay unas señales de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. Esa es una de esas. ¿Por qué les decía justos al pueblo de Israel? Él decía que eran justos si todavía Cristo no había venido. Era porque del Antiguo Testamento nos estaban señalando lo que iba a ocurrir en el Nuevo. Estaban viendo la justificación que Cristo iba a efectuar, no como algo futuro, sino como de retrospectiva. Va a ocurrir. Y después en el Nuevo Testamento vemos que Pablo nos habla de la justificación que ya ocurrió. La cruz es el centro, la obra de Cristo. Entonces, encontramos en el Antiguo Testamento las palabras ser justo, ser firme, ser recto. Se nos habla de la rectitud, de la justicia. El carácter justo de Dios se revela a través de sus leyes y sus juicios, como vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 25, versículos 13 al 15. Quiero leer este pasaje sí lo quiero leer, porque me parece muy, muy importante para que entendamos que la justicia divina no es una justicia arbitraria, porque hay mucha gente que cree que cuando uno se refiere a la ira de Dios se refiere a algo irracional. La respuesta es no, Dios no es un Dios irracional, Dios es un Dios de orden, un Dios de leyes. Y por eso va a haber un segmento donde voy a hablar de la ley de Dios, cómo la ley es buena. Aunque yo sé que muchos ya están pensando enseguida, les salta a la mente el pasaje de Pablo donde dice que cosas malas sobre la ley. Y uno dice, bueno, pero Pablo, ¿por qué habla así de la ley? Eso vamos a verlo cuando entremos a teología del Nuevo Testamento. Voy a tocar la ley desde la perspectiva del Antiguo. No puedo hacerlo todo en una sola clase porque la ley de por sí es un tema tan extenso que uno podría demorar muchísimo. El pastor mío, cuando yo estaba todavía en Colombia, predicó una serie de sermones sobre la ley y demoró más de un año predicando solo sobre la ley, versículo a versículo, lo que llamamos predicación expositiva. Fue una serie que a mí me impactó muchísimo y que hasta el día de hoy me ha servido, porque me ayudó a conocer la ley de Dios, que es buena, pero que te condena porque es condenación justa. Y después de eso pasó al Nuevo Testamento y hizo una serie en Mateo 5, el Sermón del Monte, la bienaventuranza de aquel que es elegido. Amén. ¿Ven cómo la ley y el amor divino no son contrarios? Y eso, bueno, vamos a esperar para cuando venga el tema de la ley. Ya estoy emocionado para darles el tema de la ley. Bien, dice Deuteronomio 25, del 3 al 15, dice lo siguiente. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. El efa era una medida que se utilizaba en la época para medir harina. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el 16 que dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Es decir, el carácter de Dios se revela hasta en las cosas más pequeñas de la vida cotidiana. Dios no estaba hablando, pueden seguir leyendo toda la ley. Si leen todo el Pentateuco van a darse cuenta de cómo Dios recalca una y otra vez su carácter. La ley nos señala el carácter divino. ¿Quién es Dios? La ley nos dice, Dios es santo, Dios es justo, Dios es de esta forma, es de tal otra. Y nos muestra que efectivamente somos culpables. Gústele o no le guste, la Biblia nos condena a todos. Y si no lo quiere leer en el Antiguo Testamento porque siente que es un libro viejo, que más bien prefiere leer del Nuevo, va a ir y le hace Romanos. Que Romanos dice exactamente lo mismo en los primeros 3 capítulos. ¿Por dónde comienza la predicación del Evangelio de Pablo? Por la condenación de todos. Todos son igualmente condenados ante la ley, tanto el griego como el romano. Todo el mundo. A ti no te salva ser judío. Tú no eres salvo porque eres judío. Aún así estás condenado por la ley. Y como entiendes la ley, tienes más condenación.
entonces ahí viene entonces el espíritu de justificación que llamamos. No, que yo quiero, si yo cumplo la ley, yo en serio cumplo todos los mandamientos. Es que no vas a poder cumplir todos los mandamientos. ¿No conoces acaso que el pecado que mora en mí? Ese es un tema que, por cierto, el pastor Dio actualmente está predicando, el pecado que mora en mí. Ya he demorado 3 sermones sobre el pecado que mora en mí. La carne. Yo he hablado aquí antes de la carne, pero se pudo hablar mucho más de la carne, pero lo hice solo en un corto espacio, porque no había tiempo suficiente. Pero cuando uno entonces ve los actos de justicia de Dios, la justicia de Dios, esa justicia debe siempre llevarnos a la misma conclusión. Es una revelación de quién es Dios. Él es un Dios justo, un Dios que no toma por inocente al culpable. Y por eso se hace necesaria la expiación, de la cual también ya vieron algo conmigo en un curso anterior, en teología sistemática. Justificación y expiación. Bien, vamos a ir, vemos justicia y salvación en el contexto de Isaías 46:13. En ese pasaje, no voy a leerlo, vemos cómo Dios une hermosamente su justicia, lo que llamamos justicia punitiva, es decir, la justicia que se manifiesta en el castigo. Vemos cómo está unida ahí mismo a la salvación. La salvación no ocurre fuera del tribunal de la justicia divina. La salvación ocurre en el tribunal de la justicia divina. ¿O por qué creen que Pablo habla de la justificación? Nos está hablando de un aspecto legal. Dios es justo y requiere justicia, pero sabiendo él que el ser humano no podía ser justo por sus propios medios, proveyó la solución. Si uno no puede alabar a Dios, por eso no creo que sea posible alabarle de alguna forma. El cristiano que cree que es bueno en sí mismo y que merece ser salvo, o que piensa que puede mantener su salvación, yo sinceramente creo que está equivocado y que debe reconsiderar mejor lo que dice la Escritura. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y el hombre no solo es hombre, sino que ahora es hombre pecador. El hombre debe tomar en serio la Biblia. No es simplemente un capricho del teólogo decir, no, la Biblia dice esto. El teólogo que hace eso, pobrecito cuando venga el juicio. Porque ciertamente va a haber juicio para los impíos y para nosotros también, como cristianos, como justificados que somos. Uno no se escapa al juicio. En base a ese juicio es que vienen las recompensas. Vas a ser salvo, efectivamente, sí, pero hay recompensas. Hay como en la sinagoga, hay gente que se va a sentar más adelante y gente que se va a sentar más atrás. Un misionero una vez me dijo a mí, en la iglesia donde íbamos en Colombia había misioneros, y el misionero me dijo, ay, yo sé que a mí me va a tocar vivir es como en un conjunto de casitas en el cielo. Y yo le dije, no, yo dije, yo más bien seré el que está viviendo en los suburbios del cielo. Pero bueno, en Nahum 1, versículo 6, dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Hablando de la ira de Dios. ¿Y quién podrá quedar en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Las descripciones que da el Antiguo Testamento de la ira de Dios son terroríficas. La ira de Dios no es un tema para reírse o para pensar que no existe, al contrario, está bien explicitado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el creyente que no toma en cuenta la ira de Dios, agárrese porque Dios sí lo toma en cuenta. Ahora, ¿significa que Dios está irado con nosotros gracias a Él mismo? No. Él ya proveyó la solución para su ira en cuanto a sus hijos. Recuerden que nosotros somos adoptados, contados justos por lo que hizo Cristo. Pero ¿significa eso que todavía mereceríamos perfectamente que Dios nos desechara? La respuesta es sí. Sin embargo, no lo va a hacer por su amor y por su misericordia, que es el próximo punto que vamos a ver. Cómo se relaciona el tema de la ira de Dios y de su justicia con la misericordia y el amor de Dios. Y todos estos hacen parte de la revelación de Dios. Dios se revela como un Dios que se aira contra el impío, que tiene razón para airarse contra el impío y que tiene razón para llevarlo al tribunal de su justicia divina y condenarlo para siempre. Eso es un aspecto de la revelación de Dios. Pero también el otro aspecto nos muestra que Dios es un Dios de gracia, que se conmisera, que se compadece del ser humano y desciende para salvarlo. La salvación no es un juego. La salvación es
la gracia de Dios en tu vida. Y si tú no la tomas en serio, Dios te castiga. Porque Dios es el que ama disciplina. Cuando el cristiano atraviesa adversidades es porque Dios está trabajando con él. A mí lo que me preocuparía es que durante toda la vida cristiana del llamémosle el hermano XY, nada suceda. Eso a mí sí me parece raro. Cuando nada sucede en tu vida, no experimentas crecimiento espiritual, porque para eso están las tribulaciones. Después de una tribulación viene el crecimiento. El crecimiento no surge de la noche a la mañana. No surge porque te pongas a meditar como un budista o algo así, porque hay cristianos que también practican yoga y todo eso. Y yo le digo, ¿y eso a ti en qué te va a aprovechar? ¿Eso acaso te va a ayudar a crecer espiritualmente? Lee la Biblia, habla con Dios. Pero no puedes pretender que vas a estar, oh, Señor, revélame, y tienes la Biblia cerrada. Tienes que abrir la Biblia para saber qué es lo que quiere saber Dios de ti. Lo que Dios te revela en su autorrevelación. Fíjense, no hemos salido del tema de la autorrevelación, pero hemos tocado otros aspectos que no habíamos tocado antes. Y sé que voy rápido, pero me toca ir así. Hay dos ejemplos que van a buscar ustedes mismos en sus casas, se los voy a dar, sobre la justicia que es necesaria en el carácter de Dios. Encontramos un ejemplo en Jeremías 10:10 y el otro ejemplo lo encontramos en Isaías 57:17. De los profetas mayores, el profeta que a mí más me ha influenciado es Isaías, porque Isaías habla de desobediencia, de juicio, pero también habla de esperanza y de misericordia. Y pues, el primero de los profetas mayores, uno dice, oh, Isaías enseguida. Isaías es un libro muy, muy interesante para estudiarlo, y también es un libro largo, porque es, de pronto, si queremos hacer una buena teología del Antiguo Testamento, yo recomendaría mucho, mucho que el estudiante se centrara en dos partes de la Biblia, porque es demasiado largo el Antiguo Testamento. Génesis, o en general el Pentateuco, la ley de Dios, porque el resto del Antiguo Testamento es el volver a la ley de Dios. Recuerden lo que hacen los profetas. Los profetas hacen que el pueblo vuelva a la ley de Dios. E Isaías, como la revelación profética más grande del Antiguo Testamento. A lo menos esa es mi opinión teológica. Puedo estar equivocado una vez más. Hay otros teólogos que opinarán otra cosa. Bien, entonces, los actos de justicia. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces la ira de Dios como revelación. Ya dije antes que la ira de Dios aparece más veces en la Biblia que su amor o su disposición a perdonar. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis, sobre todo en el Antiguo Testamento, sobre su ira y sobre el castigo? Hay mucha gente que dice, no, el Antiguo Testamento, eso es ley, eso es todo maldición, y solo se centra en el Nuevo. Tú no puedes entender el Nuevo si no has entendido el Antiguo. El Antiguo te señala al Mesías, efectivamente, pero también el Antiguo Testamento te habla mucho de quién es Dios. En esos actos de juicio, en la ira de Dios, hay una revelación de quién es Él. Cuando, durante el Éxodo, volvemos al Éxodo, durante todo lo que pasó en el Éxodo, todas las cosas que hizo el pueblo de Israel, que por cierto, no digo esto para ofender a los judíos o algo así. Nosotros somos exactamente iguales. No somos diferentes al pueblo de Israel, somos exactamente iguales. Hacemos nuestros propios becerros de oro, los ponemos en un altar y los adoramos, sabiendo perfectamente que esos becerros de oro en nada van a ayudar a nuestra vida. Y el becerro de oro no necesariamente debe ser algo material. Hay gente que idolatra su inteligencia, hay gente que idolatra su tiempo, hay gente que idolatra el dinero, y de hecho, una de las cosas más comunes que he encontrado aquí es que la gente en serio tiene un Dios que se llama dinero. Aunque no es nuevo en realidad. Eso existe desde la antigüedad. Había un Dios que adoraban tanto los egipcios como los babilonios, que era el Dios del dinero, efectivamente. El Dios del dinero es el Dios más complaciente que hay. Porque efectivamente una vez lo tienes, tú ves que hace cosas. No me van a decir que no, efectivamente. Pues, tú tienes dinero y tú lo utilizas y tú ves que funciona. Pues. Pero ese es el problema con el que quedamos después de la caída. ¿Qué se nos dice en Génesis? ¿Qué fue lo que hizo Eva? Vio, tocó. Todos son verbos sensoriales. El hombre quedó con su percepción de la realidad afectada muy seriamente hasta el día de hoy. Incluso nosotros como cristianos, regenerados, en proceso de santificación, pasamos mucho tiempo pensando en esto, en lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos.
La verdad, a Dios no le interesa cómo te sientas o lo que pienses. Él te dice, yo pienso esto de ti. ¿No crees que es más importante lo que pienso yo de ti que lo que piensas tú de mí? Y por eso ser teólogo es algo hermoso y algo tan difícil al mismo tiempo, porque uno se puede resbalar en cualquier momento. Y muchas veces sin saberlo. Juan Calvino en una de sus oraciones escritas John Knox. John Knox dice en una de sus oraciones escritas, perdóname, Señor, por aquellos pecados que conozco y por aquellos, pero sobre todo perdóname por aquellos de los cuales el mundo no me puede juzgar. Es decir, perdóname por aquellos pecados que yo sé que tengo, que están ocultos, porque nosotros sabemos también nuestros pecados ocultos, aunque a veces pecamos sin saberlo también. Él dice que pide perdón por esos pecados. ¿Cuántos de nosotros oramos así? Pidiendo perdón por esos pecados que no son aparentes a nuestra propia vista. No creo que muchos. A lo menos a mí también me ha costado bastante en ese aspecto admitir con Dios pues que hay pecados, que son los pechichones. Todos tenemos pecados pechichones. Bueno, no sé, esa es una palabra que utilizamos en Colombia. Yo soy colombiano, así que utilizo. Pechichones son pecados consentidos. Así que son pecados que tú acaricias, como si fuera un gatico. Tú le dices, ay, y el gatico te hace... Pero efectivamente todos los tenemos. Entonces el descontento divino no ocurre sin explicación, tal cual lo vemos en el Salmo 7:11. Voy a buscar rápidamente el Salmo 7:11. El descontento divino es una realidad a la cual no podemos escapar. Dios efectivamente, y esto es una palabra durísima, yo sé, pero debo decirla, está airado todos los días contra el impío. Airado. ¿Usted alguna vez ha montado en cólera? Yo sí, a lo menos. Aquí me verán muy tranquilito de que el teólogo, pero yo soy pecador, sigo siendo pecador. Y cuando me molesto yo me desencajo totalmente, me pongo hasta rojito. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. No dice que Dios está airado parcialmente, que Dios hay un día que tiene ira y otro no. Dios es un Dios airado, pero también es un Dios perdonador. Significa que porque nos perdonó a nosotros y nos ama y nos corrige, tiene que hacer lo mismo con otros. La respuesta es no. Él tiene a unos en la mano derecha y a otros en la mano izquierda. Hay unos seres humanos que Dios dice, vengan para acá, voy a enderezarlos. Pero hay otros que dice, a mí me ha placido revelar mi carácter justo y santo mediante la revelación justa de mi ira. Tú no puedes sentirte ofendido cuando Dios actúa con ira en el universo. El ser humano no tiene derecho a preguntarle a Dios qué hace. El ser humano debe aceptar la realidad cruel para nosotros como humanos, como criaturas caídas, que cuando Dios nos castiga es por una buena razón, porque Él puede hacerlo. A algunos de nosotros nos gusta cuando nuestros papás nos pegaban o algo así. Yo fui criado a la antigua, a mí me pegaban. Claro que no me gustaba. Uno tomaba rabia y todo, claro que sí. ¿Significaba que estaba mal lo que hacían mis padres? Claro que no. ¿Cuándo lo entendí? 15, 16 años después. Y yo, tiene razón, porque al que Dios ama, disciplina. La ira de Dios, entonces, como revelación, nos conduce a ser mejores adoradores. Debe conducir a la adoración. No es simplemente que vamos a decir, Dios es un Dios que está airado y entonces nosotros no podemos hacer nada al respecto y nos tiramos al desastre. No. Al contrario, hay que sentirse agradecido porque la ira de Dios no recayó sobre ti, sino sobre Cristo en la cruz. Entonces, vemos en el Salmo también 97:6, vemos también el juicio punitivo de Dios, tanto como su amor electivo. En el Salmo 103, versículos 8 al 14, encontramos la relación entre ira y misericordia, dos expresiones de la autorrevelación de Dios. El juicio y la ira de Dios se encuentran relacionados, como encontramos en Amós 4, del 6 al 11. En clases anteriores hemos visto también al profeta Amós. Con su anterior profesor vieron varias cosas de Amós. Es uno de los libros más interesantes de los profetas menores. Fíjense, una cosa muy, muy curiosa. Cada vez que los profetas van a dar buenas nuevas, no lo hacen de inmediato. No sé si se han dado cuenta de ese patrón en los profetas. Los profetas primero hablan del juicio divino y después les hablan sobre la misericordia.
El juicio y la misericordia de Dios no son dos cosas que suceden en planos diferentes. Las hace el mismo Dios. El mismo Dios está irado y el mismo Dios es el que hace justicia. El mismo Dios es el que hace misericordia. El mismo Dios es el que provee la solución para su propia ira. La ira de Dios no recae sobre nosotros, recayó sobre Cristo. Cristo experimentó de forma muy real la ira de Dios. Y se nos dice que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios no es un chiste. Y podría seguir hablando más y más de la ira de Dios porque es un tema que a mí me impactó mucho, como les comenté antes, pero debemos seguir avanzando. El descontento divino no ocurre sin explicación. La misericordia de Dios existe incluso cuando juzga al malo. ¿Por qué? Porque Dios perfectamente podría matar a todos los impíos de la tierra. Así de sencillo, un acto fulminante. Y sin embargo, incluso estando airado contra el impío, le deja vivir. La ira y la misericordia de Dios en un mismo acto no es algo sencillo de entender, no es algo fácil de entender, no es algo que nos guste entender, pero es lo que es. Recuerden, Dios es el que se revela a nosotros. A Dios no le interesan tus conceptos errados sobre Él. Y puede que suene un poquito fuerte y todo, pero es verdad. Yo he tenido conceptos errados de Dios. Puede que todavía los tenga, seguramente los tengo. Por eso el apóstol Pablo habla de renovar el entendimiento. No se trata simplemente de tener una relación experimental con Dios, también hay que conocerlo. Y no son dos cosas que sean separadas. Para los hebreos, que son los originales destinatarios del Antiguo Testamento, el conocer y el hacer no son dos cosas separadas. ¿Acaso en Proverbios alguna vez encontramos que el conocimiento de Dios es algo fuera de lo que, del aura real de la vida humana? No. El conocimiento de Dios, la sabiduría, tantas veces que se nos dice en Proverbios, se nos habla de la sabiduría. Cuando se habla de la sabiduría no se refiere a un conocimiento teórico del universo, se refiere al temor de Jehová. El temor de Jehová es el que te conduce a hacer las cosas. Es algo que afecta tu vida práctica, que debe afectarla. Si no la afecta, estás grave. Estás descarriado. Siguiente, por favor. Vamos a terminar entonces hablando de la misericordia y el amor de Dios. Fíjense que he tratado de cubrir demasiado material en demasiado poco tiempo, pero debemos ir así. Y creo que el material que elegí para hoy es bastante extenso, pero muy necesario para poder hablar después de la ley. Porque cuando hablemos de la ley, ya tendremos bien los conceptos de la ira y del juicio y de la misericordia y el amor. En el caso de la misericordia, la palabra que se utiliza en hebreo es hesed, puede ser traducida como bondad, amor de pacto o amor inquebrantable. La idea fundamental de esta palabra es la de fuerza o perseverancia. Esta misericordia es continua y presenta la fidelidad de Dios a su pacto. Es por esto que Israel le pertenece. Una y otra vez vemos que Dios siempre dice: ustedes me han abandonado, ustedes han dejado mis caminos, ustedes han violado mi ley, se merecen el juicio y la justicia, y sin embargo los perdono. Una y otra vez. ¿Cuál es la recriminación constante de todos los profetas menores? ¿Qué es lo que tienen en común todos los profetas menores? Ustedes han quebrantado mi pacto. Encontramos eso en, si mal no estoy, Oseas 4:6, o si no es Oseas 3:6, pueden buscarlo para confirmarlo. Dice: ellos cual Adán traspasaron mi pacto. Dios da el pacto, como dice otra parte del Antiguo Testamento, revela su pacto a los humildes. Él se lo da a su pueblo. Y aún así, cuando tenemos el pacto, ¿qué hacemos con él? Lo quebrantamos, no lo guardamos. El ser humano es pecador y sigue siendo pecador. Y Dios está irado justamente contra el pecador. Pero nos ha dado también su revelación de su misericordia y su justicia. Su justicia, que ya no es la justicia punitiva que se expresa en los actos de juicio, sino la justicia que se expresa como misericordia. Dios también es un Dios de misericordia. Yo siempre he dicho que hay un efecto muy pedagógico al hablar es más pedagógico hablar más de la justicia de Dios para que nos encaminemos bien, que a veces sobrevalorar el amor de Dios y hablar demasiado de Él, olvidando que Dios requiere santidad de vida.
Es ciertamente un efecto pedagógico, ojo, no es el orden lógico del tema, pero es un buen efecto pedagógico. Es por esto que Israel le pertenece. Siguiente, por favor. Por último, hablemos un poquito del amor. La idea de amor está muy unida en el Antiguo Testamento, para los hebreos, a la idea de elección. Y de esto vamos a hablar de pronto también en futuras clases. Cuando Dios ama, Dios elige. ¿Qué es el amor de Dios? Es una buena disposición hacia. No es algo que se da en un punto y después desaparece. Es algo que se mantiene. El amor de Dios es una constante. Y como les dije, incluso hay misericordia en la revelación de la ira de Dios. Entonces el amor de Dios va unido a su elección. El amor divino es el que elige de forma soberana, como lo vemos en Isaías 41 del 8 al 14. No voy a tener tiempo de leer el pasaje, pueden buscarlo en sus casas. Isaías 41 del 8 al 14. El amor de Dios también está muy ligado a la idea de perdón. Como Dios es un Dios de amor, Dios también perdona. Fíjense, he hablado de conceptos que para mucha gente son como contradictorios, pero no. A unos se les revela con sus actos de justicia, su justa justicia, y los condena. A otros con sus actos de amor y los redime. ¿Es justo en ambos casos? Claro que sí. Uno es la justicia punitiva, que es la justicia que se manifiesta en dar recompensas, y la otra se manifiesta en dar misericordia. Dios da ambas, y en ambos casos es justo. También nos dice la Biblia que ¿acaso va a preguntarle la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho de esta forma? ¿Y qué si Dios quiere, después dice Pablo, hacer con unos vasos una cosa y con otros otros? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Y por eso la doctrina de la soberanía de Dios, que vamos a estar viendo en futuras clases, es tan controversial y al ser humano le pica. No le gusta escuchar de la soberanía de Dios porque te dice una cosa muy cierta. Dios hace como quiere y tú no tienes nada que hacer. Eso sí, tenemos que dar gracias a Dios que estamos en el bando correcto. Las conclusiones, por favor, para ir terminando. Las conclusiones son las siguientes. La autorrevelación de Dios es el principio de todo conocimiento que esperamos poseer de Dios mismo. Esto ya se lo recalqué bastante en la clase de hoy. Espero que les haya quedado muy claro. La segunda conclusión es la autorrevelación incluye todo lo que hablamos, el amor, la justicia, el juicio, la misericordia de Dios. Vimos cómo no son contradictorios, sino que son diferentes manifestaciones del mismo Dios y el porqué de cada una de sus acciones. Es un Dios que actúa en el espacio y en el tiempo. Son elementos que no se contradicen, sino que todos apuntan al carácter santo de Dios. Recordemos siempre que el carácter de Dios no es impugnado nunca, cuando da recompensas o cuando castiga. Dios sigue siendo el mismo. Que actúe con unos de una forma y con otros de otro no significa que sea injusto, sino que a unos da justicia, a otros misericordia.